tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Este 30 de marzo, qué gusto que nos acompañen. Los martes son especiales. Tenemos una entrevista y además, como es último martes de mes, vamos a platicar acerca de historia de México con una gran figura que pues nos puede explicar muchos aspectos de nuestra independencia. En este caso ya van a ver de quién se trata. Vamos a platicar también de cine, tenemos literatura, Día Nacional del Libro, libros y género. También vamos a hablar de robots, entre otros contenidos. Qué gusto estar con Rafael García Villegas y con Guemansi Rodríguez. ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Noticias 22? Así es, además de esto que comentas, vamos a hablar en unos cuantos minutos sobre contracultura. ¿Qué es eso? Bueno, es un término que antes usábamos mucho y ahora creo que también es importante revisarlo a propósito de algo que va a ocurrir en el Museo del Chopo. ¿Cómo estás, Rafael? Muy contento de saludarlo, mis estimados amigos, Guemansi, Laura. Hola también a Laura Regis, a la traducción de lengua de señas mexicana. Gracias por acompañarnos este martes y vamos a arrancar, antes de entrar a la contracultura, a las tradiciones, a la oferta cultural que es muy rica y que tiene buenas noticias porque se presentaron 9 convocatorias que van a complementar el proyecto cultural Chapultepec y también un nuevo programa con el que se beneficia a más de 1,800 artistas. ¿De qué se tratan? Aquí se los decimos. En conferencia de prensa vía remota, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero anunció el lanzamiento de 9 convocatorias dirigidas a creadores y agentes culturales con las que se busca contribuir a la reactivación gradual del sector cultural. Hoy pues queremos anunciarles y presentarles 9 convocatorias que beneficiarán a 4,437 artistas y agentes culturales de todo el país. Sabemos, somos conscientes y hemos estado preocupados todos porque pues nuestro sector en esta pandemia, en esta crisis tan seria que ha vivido la humanidad, pues es de los primeros en salir, de los últimos en volver. No hay como lo presencial y no hay como estar planeando una actividad cultural que tenga posibilidades de ser apoyada económicamente y que tenga un encuentro con su público, con sus públicos y con las audiencias. Este es el motor de estas convocatorias. Las 9 convocatorias se articulan alrededor del proyecto cultural Chapultepec. ¿Qué cosa especial tienen estas 9 convocatorias? Es que de ellas va a derivar un programa general muy amplio que dará inicio al programa cultural Chapultepec en cuanto a programación artística y que esperamos que podamos llevar a cabo en el último trimestre del año si las condiciones sanitarias no lo permiten. Si no lo permiten, también estamos previendo abonar a ese terreno que no queremos perder, que es el terreno digital. Estas convocatorias que ahora estamos presentando, por supuesto, tienen un pie muy consciente en una de las filosofías que tiene el proyecto cultural Chapultepec, que es el binomio naturaleza y cultura. En las próximas semanas se revelarán los detalles y particularidades de cada convocatoria, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, la que organiza el Centro Cultural Helénico y que busca impulsar el circuito de espacios escénicos independientes para la movilidad de compañías artísticas, beneficiando a 140 grupos y 90 recintos del país. También está la convocatoria Canto Florar, nueva lírica para los árboles, que lanza la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas con el fin de renovar el cancionero tradicional mexicano. Durante la conferencia se anunció el programa Raíz México, Giras Artísticas, la primera de estas convocatorias en las que participan 90 municipios de 18 estados del país. Esta convocatoria involucra a todas las disciplinas de las artes escénicas, pero también estarán convocados cuentacuentos o narradores orales, lecturas dramatizadas y declamaciones de poesía, por mencionarles solo algunas, y por supuesto las representaciones y presentaciones artísticas de grupos indígenas de los estados participantes. Estas convocatorias estarán publicadas, algunas de ellas a partir de hoy, 30 de marzo,
y hasta el 27 de junio. Esto es en el periodo que depende de cada una de las, pues de que las fechas y los tiempos que maneje cada estado, y la publicación de los resultados estarán a más tardar el 10 de junio, y las giras artísticas, si todo sale bien y con los semáforos epidemiológicos de cada una de las entidades, pues se estarán llevando a cabo en los meses de julio y agosto. Se estima que el programa Raíz México beneficiará a 1,836 artistas mediante el impulso de unas 360 actividades artísticas y culturales. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y ahora vamos a compartir con todos ustedes un ciclo organizado por el Museo Universitario del Chopo. Ahí van a participar activistas, pensadores, académicos y creadores de diferentes partes del mundo para establecer diálogos en torno a temas como los retos del cambio climático, la persistencia del racismo, los efectos derivados por la pandemia. José Luis Paredes Pacho, director de este museo, nos comparte algunos de los invitados que formarán parte de este encuentro virtual titulado Arte, Política y Contracultura, el mundo hoy. A partir del 6 de abril hasta el 18 de mayo se realizará el ciclo de conversaciones Arte, Política y Contracultura, El Mundo Hoy. Este encuentro, organizado por el Museo Universitario del Chopo, pondrá en la mesa temas como la danza, feminismo, arte, ecología y política, entre otros. Quisimos armar este ciclo con activistas, pensadores y creadores de renombre provenientes de distintos países, incluso de diferentes hemisferios y tradiciones culturales, para pensar en torno a todos estos temas en la coyuntura pues tan particular que estamos pasando. No solo es la pandemia, sino todo lo que implica como efectos colaterales en sí mismo, inmersa en un cambio de paradigma social y político, una crisis de los valores tradicionales, las críticas sobre la deslegitimidad, la pérdida de legitimidad del capitalismo como modelo de organización socioeconómica, el problema del cambio climático. Activismo y justicia climática, derechos indígenas y organización comunitaria, geografía y feminismo, los márgenes de la danza y Estados Unidos después de Trump son algunos de los temas que se abordarán. Paul Preciado, pues también es un pensador queer que ha impactado a nivel global desde hace tiempo con su pensamiento, y lo quisimos por lo mismo invitar. De hecho, desde que llegamos a la dirección del Museo Universitario del Chopo, es alguien con quien queríamos trabajar. María Galindo, una feminista artista también bastante importante, sudamericana. Walter Miñolo, pensador decolonial, desarrolla justamente toda una reflexión en torno a la condición colonial del sur global y en particular en Latinoamérica. Y Quillos Piña Narváez es una migrante afrodescendiente, trans, radicada en Madrid, artista y líder de movimientos sociales allá en Madrid, también con un pensamiento de colonial y de género muy interesante. No puedo dejar de mencionar desde luego a Hernando Chindoy, que es un líder inga del Putumayo colombiano, que le tocó a él defender a su comunidad, a su pueblo, en contra de los riesgos tanto de la guerrilla como del narcotráfico y de la propia represión del Estado. Entonces, resistiendo ante estas tres amenazas, logró sustituir los cultivos de droga por cultivos que beneficiaran a su pueblo. Noticias 22, Alberto Aranda. Ya vemos ahí las nuevas formas de contracultura, que no son las de los años 70, 80, que tenían que ver con otros derroteros. Ahora ya estamos pues enfrentando nuevas situaciones y nuevas ideas, nuevas propuestas para el mundo actual. Les comentamos que a partir del 1 de abril, José María Bilbao Rodríguez va a asumir la dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INVAL. A unos días de iniciar esta encomienda, como director, él nos
nos platicó acerca de las funciones específicas de esta área y cuáles son los espacios que van a integrar el catálogo de inmuebles con valor artístico. Los inmuebles que fueron construidos a partir de 1900 hasta nuestros días y que cuentan con una declaratoria patrimonial por su valor artístico deben ser protegidos, conservados y difundidos. El ingresar al catálogo de inmuebles con valor artístico del país no significa que van en contra del desarrollo urbano. Los inmuebles se tienen que seguir ganando su sustento. En estos términos que ahora se usan, es una palabra que ahora a lo mejor hasta está gastada. Tiene que ser sustentable, tienen que ser capaces de ganarse su conservación, su presencia y su permanencia por sí mismos. Y ese es el gran reto, porque suele pensarse de manera errónea, me atrevo a señalarlo así, que un inmueble catalogado se convierte en una especie de obstáculo para un desarrollo económico inmobiliario, y es todo lo contrario. Un inmueble con características de valor patrimonial tiene en su haber una aportación cultural que le admite un orgullo, un sello, una presencia, una identidad. Digamos que es parte de la memoria. La Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INVAL trabaja de manera coordinada con el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble y con la Coordinación Nacional de Artes Plásticas. Dentro de sus funciones están la actualización del catálogo de inmuebles con valor artístico, el asesoramiento y autorización para su intervención, así también la programación del Museo Nacional de Arquitectura. De los proyectos que se tienen pendientes está el Polifórum Cultural Siqueiros. El Polifórum Cultural Siqueiros es privado, es una obra artística de gran valor, declarada Monumento Nacional. Y no por ello es responsabilidad plena su restauración de una instancia federal o local. Tiene dueño y el responsable de cuidarlo es el dueño. Y nosotros coadyuvamos, es una palabra muy fea, nosotros colaboramos para encontrarle la mejor condición tecnológica, artística, para que lo cuiden. Otro inmueble en espera es el Centro Scope, localizado en la Ciudad de México sobre eje central. Este edificio tiene obra de Juan O'Gorman, José Chávez Morado, Luis García Robledo, Guillermo Monroy, Arturo Estrada, Rodrigo Arenas Betancourt y Francisco Zúñiga, pero también su diseño arquitectónico tiene valores que deben ser preservados. Es un inmueble que ha tenido la desafortunada impacto de dos sismos. El 85 lo dañó y hubo un proceso de restauración fundamental e importante, y en el 17 se volvió a dañar, y es un inmueble que tiene un valor icónico dentro de la integración plástica en México. O sea, es un edificio que no es un edificio, es una obra de arte todo él, y que requiere de un tratamiento también muy preciso, muy puntual. En ambos casos, la complejidad para su intervención requiere especialistas y estudios no solo de la estructura de los inmuebles, sino del subsuelo. Digamos que el gran tema del patrimonio, cuando requiere de la coincidencia y la concertación de tantas partes especializadas, inteligentes y avesadas, con las posibilidades de hacer el trabajo y encontrarle todas estas convergencias a las mismas rutas de diferentes instancias, son los recursos materiales. Ahí sí, tristemente, ojalá tuviéramos los recursos, pues para eso, contratar la mecánica de suelos, que no es del instituto, es un tema que está en este abanico de todos los actores que están en ese inmueble. Además, en breve se dará a conocer una campaña de sensibilización sobre el patrimonio de la Ciudad de México. En esta iniciativa participan distintos niveles de gobierno. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, edificios históricos, emblemáticos, ojalá se puedan conseguir
estos recursos para poder resguardar el patrimonio histórico que encierran, que albergan y que representan como parte también de ese paisaje urbano del día a día, de manera particular en la Ciudad de México. Es momento de hacer una brevísima pausa, tenemos mucho más aquí en Noticias 22. Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. ¿Votaste por Morena? Es de sabios reconocer y corregir. Morena prometió un cambio a México, pero trajo los peores gobiernos estatales y municipales del país. Hoy somos de los países con la tasa más alta de muertes por COVID en el mundo, sin apoyos al sector productivo para cuidar los empleos y el ingreso familiar. Todo gracias al mal manejo de Morena en la pandemia. A puro capricho y ocurrencias, ya son más de 150,000 defunciones y 2,5 millones de empleos perdidos. Llegó la hora de corregirlo. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. PAN. Tu voto tiene tanto poder que aunque tu candidata o candidato no gane, igual cuenta. En el frente están las candidaturas de mayoría relativa. Detrás, las candidaturas de representación proporcional. Cuando marcas la candidatura de tu preferencia, también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste. Y si tu candidato o candidata no gana, tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la Cámara por representación proporcional. El 6 de junio el voto sale y vale. INE. Bien, continuamos aquí en Noticias 22. Como cada año, el 23 de abril se conmemorará el Día Mundial del Libro en reconocimiento al poder de la lectura y su huella como puente generacional entre el pasado y el futuro. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara ha decidido que las celebraciones de este 2021 serán dedicadas nada más y nada menos que al gran querido Tito Monterroso, quien hace exactamente 25 años recibió el Premio Internacional de Literatura Juan Rulfo. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Y también Augusto Monterroso, su autor, en cuyo honor la Feria Internacional del Libro de Guadalajara realiza el próximo 23 de abril, Día Mundial del Libro, un maratón virtual de lectura en voz alta de sus obras completas y otros cuentos. La ocasión rememora igualmente los 25 años de la recepción del Premio Juan Rulfo por parte del escritor hondureño, nacionalizado guatemalteco y afincado en México. La FIL Guadalajara lanza una convocatoria para que 200 lectores interesados participen en la conmemoración. Por motivos de logística, el maratón virtual de lectura está restringido a residentes del área metropolitana de Guadalajara, de tal manera que ellos puedan pasar a las oficinas de la FIL a recoger el libro que se van a ganar al ser confirmados como lectores. Todos los cuentos de este primer libro, obras completas, que se titula así, no es que sean las obras completas del autor, él decidió darle este título a este primer libro suyo, porque un cuento se titula así, no tienen desperdicio, son minificciones muy bien trabajadas, que nos contagian con su sentido del humor y nos hacen querer mucho a Monterroso, ¿no? Este es el libro que elegimos nosotros en la FIL para leer. La FIL de Guadalajara también llevará a cabo otras 2 actividades en línea para que todo el público tenga oportunidad de participar. Pero para nuestros amigos de todo México vamos a generar diversas dinámicas, trivias, actividades a través de las redes sociales oficiales de la FIL Guadalajara, con las cuales van a poder ganar un ejemplar de obras completas y otros cuentos de Augusto Monterroso. También vamos a tener una mesa virtual en honor de Monterroso, cuyos participantes todavía están por confirmar, pero los daremos a conocer más adelante. Desde 2002, la FIL de Guadalajara lleva a cabo esta conmemoración del Día Mundial del Libro, establecida por la UNESCO en 1995. El gran sentido del humor de Tito Monterroso, ¿no? Como le conocían con cariño sus allegados y lectores. Es un autor que se deja leer muy bien, que nos contagia con su humor y además es uno de los maestros del género breve, ¿no? Como lo demuestra su cuento El dinosaurio, que en su momento fue considerado el más corto.
El público general podrá disfrutar este maratón virtual de lectura en voz alta el 23 de abril a través de la página web y redes sociales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Noticias 22, Víctor Gaspar. Les recordamos que la Feria del Libro de Guadalajara lanzó recientemente su programa Somos Grandes Momentos. Ahí vamos a encontrar una serie de materiales para el disfrute del público general. Entre sus archivos se incluye el discurso de recepción de Augusto Monterroso que ofreció cuando recibió el premio Juan Rulfo en 1996. Cabe mencionar que en el 2002 se editó este libro en colaboración con la Universidad de Guadalajara y el Fondo de Cultura Económica, que recopila a todos los ganadores del premio Juan Rulfo desde el primer reconocimiento hasta 2002, que fue Cynthia Vitier, y que aquí mismo viene el discurso de Tito Monterroso. Posteriormente fue publicando a manera de pequeños folletos los discursos de los siguientes ganadores, mismos todos no tienen desperdicio para leerlos y reflexionar y compartir. Laura, hemos estado en esos lugares y muchos de esos discursos pues nos dejan con muchas ideas en la cabeza, ¿no? Pues sí, yo creo que este es un momento para regresar a esos autores que nos han hecho y que ya no están físicamente con nosotros, pero que no podemos dejarlos atrás, no podemos dejar de leerlos, dejar de recomendarlos, regresar a su lectura. Como tampoco podemos dejar de leer los nuevos libros que se publican de autores jóvenes, de autores que están proponiendo cosas novedosas, como es el caso de Yolanda Segura, que nos va a platicar en esta nota sobre su reciente publicación, que desde el título ya anuncia el carácter ensayístico de este poemario en el que hay reflexión feminista. En fin, nada más les doy el título y vamos a la nota. Serie de circunstancias posibles en torno a una mujer mexicana de la clase trabajadora. ¿Qué les parece? Vamos a conocer más. Un álbum de fotografía de su abuela Eloísa fue el detonador del poemario de Yolanda Segura. En torno a ella, la poeta hace un retrato de la clase media en México y pone en el centro los deseos, los sueños y las dificultades que enfrentan las mujeres de cara a las circunstancias políticas que prevalecen en su entorno. El libro está pensado un poco a partir de esa idea, ¿no? Si desde los feminismos hemos dicho desde hace mucho que lo personal es político, ¿qué pasa si invertimos esa oración y decimos que lo político también es personal, ¿no? ¿De qué forma las decisiones que se toman, digamos, en los poderes ejecutivos o las decisiones que se toman democráticamente tienen un impacto real en la vida cotidiana? Creo que por ahí fue que salió. Justo hacer un rastreo del debilitamiento de la clase media que como sabemos ha ido desapareciendo paulatinamente de este país, y me interesaba mucho pensar en cómo esa clase se ha ido precarizando, deslavando, ha ido desapareciendo paulatinamente, y creo que eso lo intenté poner en una vida particular, ¿no? Pero siempre conectado justamente con cuáles son esas estructuras que sostenían a la clase media, que por ejemplo son el Infonavit, el Seguro Social, el acceso a ciertas cosas que por ejemplo para mi generación ya sería imposible. El lenguaje de la poesía le permitió a Yolanda Segura ajustarse a una narrativa donde logra desgranar la vida de Eloísa y llevarla a ese límite donde la sobriedad potencia el drama. La estructura que estaba ahí era la del melodrama, ¿no? O sea, esto podría haber sido contado con estructura de telenovela y podría, digamos, funcionar como tal, ¿no? Pero creo que algo que me ayudó mucho fue también recurrir a discursos que no son los reconocidos como poéticos, ¿no? Esta cosa de cifras, de datos, de cómo se transforma el salario mínimo, etcétera. Todo eso que igual pensamos que de entrada no cabe en un poema, pero que a mí me ayudó mucho para salirme, como dices, de ese tono melodramático, porque a lo mejor en lugar de decir, oye, Eloísa amaneció desolada, puedo poner un poema en el que no le alcanza para comprar sus cigarros, ¿no? Y entonces ahí, pues, no necesito decir que está desolada, es como que ese contexto me ayuda a no poner todo el tiempo certezas sobre la figura de Eloísa, ¿no? Que eso creo que también
lo necesitaba mucho desde el lenguaje poético. La posibilidad de no estar segura de lo que estaba pensando y la posibilidad de no decir cómo se sentía y la posibilidad de no contar todos los huecos, ¿no? De dejar ahí como cabos sueltos, que además, a partir de este montaje con otros discursos, me dieron chance de sacar, un poco también sacar a Eloísa de su casa, ¿no? De este espacio de confinamiento al que muchas mujeres estuvieron sometidas, es decir, desde hace décadas. La historia de Eloísa en la narrativa poética de Yolanda Segura parte de un relato particular para situarse en el plano universal y deja al descubierto una serie de reflexiones en torno a las políticas que determinan la vida y el futuro de las mujeres trabajadoras. Es una historia que muy tristemente resuena con un montón de historias en el presente y con historias incluso peores, ¿no? O sea, hay que ver cómo han aumentado las estadísticas de violencia hacia las mujeres durante este periodo de pandemia, ¿no? Entonces, creo que hablar de Eloísa implicaba también hablar de la brecha de género en términos económicos, ¿no? Y con un poco combinar esto de los feminismos también con un poco de conciencia de clase, etcétera, ¿no? Que nos diera la ubicación de un personaje tipo. Igual no es exactamente Eloísa singular, sino una Eloísa que puede parecerse a muchas otras mujeres alrededor en su misma época, pero también, como bien dices, hacia el presente. Con información y texto de Guadalupe Alonso, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Es momento de hacer una pausa y como todos los días los invitamos a que se mantengan en sintonía de Canal 22. Terminando este espacio informativo, Gaby Tlaseca nos espera en debate para recibir al comediante primer actor Mauricio Herrera y hablar sobre su nuevo libro Seré grande, no viejo. Quédense con nosotros a las 9 de la noche en la pantalla de Canal 22. Es la novela más reciente de la escritora argentina Claudia Piñeiro. Y como en otras de sus novelas, la escritora muestra a través de unos cuantos personajes a toda una sociedad y en ella toda su complejidad. Aquí nos narra una historia de ficción ocurrida hace 30 años en Buenos Aires. La aparición del cuerpo de una jovencita en condiciones inenarrables. La investigación que se cerró sin encontrar a los culpables de la atrocidad, dejando a su familia deshecha. Es gracias al inmenso amor del papá de la víctima que 30 años después la verdad por fin sale a la luz. La escritora, con enorme frialdad, ha comentado que para entender a una sociedad hay que contar los crímenes que en ella se cometen. Y en su novela pone sobre la mesa y cuestiona la imposición de la fe religiosa, la hipocresía de ciertas instituciones y de la sociedad misma, la falta de comunicación en la familia y el aborto como tema tabú. Aunque el único objetivo de Claudia Piñeiro es el de contar una buena historia policíaca, existe también un mensaje subyacente en que los lectores tendremos que reflexionar. Y qué mejor hacerlo leyendo en compañía. Escríbeme para unirte a mis círculos de lectura y disfrutar de esta y otras lecturas. Continuamos aquí en Noticias 22. Les vamos a comentar algo que es bien interesante a propósito de una serie de personajes que estuvieron en la prepa número 1, que es el Colegio de San Ildefonso.
Recordarán que ahí hay algunos individuos como Octavio Paz. Bueno, pues resulta que cuando él era muy jovencito, en ese lugar hizo una revista llamada Barandal. Nació en los pasillos de la Escuela Nacional Preparatoria y gracias al esfuerzo de Rafael López Malo, Arnulfo Martínez Lavalle, Salvador Toscano y por supuesto de Octavio Paz es como nació esa revista. 90 años después se presenta una nueva versión de la revista. Un grupo de jóvenes estudiantes, entre los que se encontraban Salvador Toscano, Rafael López Malo, Arnulfo Martínez Lavalle y Octavio Paz, y que para 1931 rondaban los 17 años, decidieron lanzar en aquel agosto la revista estudiantil Barandal. Si bien la publicación apareció por menos de un año, hasta marzo de 1932, ahora la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz, Poesía y Pensamiento Crítico, de la Universidad Nacional Autónoma de México, presenta el proyecto Barandal. Dentro de esa cátedra, el poeta David Huerta, encargado de dirigirla, propuso la creación de una revista, de una publicación sencilla y tal, pero que fuera, digamos, el órgano de comunicación de las reflexiones que se dan al interior de la Cátedra Octavio Paz. Se decidió nombrar a esta publicación Barandal. El nombre de Barandal proviene de la primera revista que en el año de 1931 fundara Octavio Paz como alumno de la Escuela Nacional Preparatoria en el mismo Colegio de San Ildefonso. Aquel joven Octavio Paz, alumno de Carlos Pellicer, fue a la vez testigo y partícipe del efervescente ambiente político y cultural. Apoyó la candidatura presidencial de Vasconcelos, se llegó al pensamiento anarquista a través del español José Bosch y al marxismo por su amigo Enrique Ramírez y Ramírez. Pero Paz quiso participar editorialmente en la misma línea que la revista Contemporáneos, que había aparecido en 1928 bajo el impulso de Jaime Torres Bodet, Salvador Novo y Gilberto Owen. En fin, en medio de esas pasiones literarias, políticas de los años 30, Octavio Paz decide que no solo quiere ser un lector de las revistas de contemporáneos, de las ideas políticas y sociales y estéticas de sus contemporáneos, sino que quiere intervenir con un medio propio y crea la revista Barandal. De manera que 90 años después, en 2021, la propuesta de la cátedra es hacer una nueva época de esta publicación, una nueva época que será el órgano de información, digamos, de reflexión y un espacio también de creación de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz, Poesía y Pensamiento Crítico. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pero el pensamiento crítico, la reflexión fundamental 90 años después para saber y entender cómo ha cambiado, si es que ha cambiado mucho el mundo. Y si les interesa la presentación de este proyecto Barandal, mañana no se la pierdan a través de la página de Facebook del antiguo Colegio de San Ildefonso a las 5 de la tarde. El mismo va a permanecer en la página para su consulta y, por supuesto, todo lo que surja a partir de este proyecto Barandal, Laura, muy atractivo, muy interesante y digno de análisis y de reflexión. Y además, Rafa, la época gloriosa inicia por ahí de las grandes revistas culturales de México, que bueno, pues hoy tenemos propuestas en formatos digitales, en fin, pero esa época marcó muchas generaciones por los textos internacionales que empezaron a tener, que fue el impulso que tuvo Octavio Paz, traer escritores de todo el mundo, artistas gráficos también. Así que bueno, pues es importante tenerlo presente. Otra recomendación, este jueves comienza la segunda semana de cine canadiense. La Cineteca Nacional abre sus puertas para este recorrido por lo mejor del cine de aquel país. Vamos a ver parte de lo que se va a presentar. Las películas de los cineastas Atom Egoyan y Javier Dolan encabezan la segunda semana de cine canadiense. La muestra, organizada por Nueva Era Films, Telefilm Canadá y Embajada de Canadá, iniciará su recorrido itinerante el próximo 1 de abril en la Cineteca Nacional. Los 3 últimos días en que vamos a estar en la Cineteca, que va a ser el 9, 10 y 11, vamos a presentar
3 películas de esta selección en el foro al aire libre. Entonces, pues yo creo que es quien nunca ha ido al foro al aire libre de la Cineteca, es una gran experiencia, además de que es una gran oportunidad de ver muy buenas películas, también es una experiencia de ver una película bajo las estrellas. Originalmente la muestra estaba programada para marzo de 2020. Por la pandemia se recorrió hasta diciembre del mismo año. Sin embargo, los cines cerraron y nuevamente tuvo que moverse. Ahora se realizará únicamente en el llamado circuito cultural, compuesto por cineclubs y cinetecas estatales. Pues mira, inicialmente tendríamos que estar viajando a Cuernavaca, tenemos que estar viajando a Guadalajara, a Monterrey, Tijuana, Jalapa, Tuxtla. Te digo, la idea es llegar a alrededor de 20 ciudades. Esa es nuestra meta. Este año la muestra está compuesta por 7 títulos. Destaca El invitado de honor, la más reciente película del director Atom Egoyan. También se presenta Matías y Maxine, de Javier Dolan, una película que relata la vida de 2 mejores amigos con los altibajos de una larga e intensa amistad. Y otra imperdible es Antígona, cinta que representó a Canadá en los premios Oscar en 2019. Noticias 22, Julio López. Una gran oferta que tenemos en esta muestra de cine canadiense. Vamos a hacer una pausa. Al regresar estamos con más información aquí en Noticias 22. Es martes de enfoques y hasta aquí la invitada de Laura Barrera. ¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado, aunque es tendencia. Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó. Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas. ¿O exageradas? Eso sí, abuela. Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes. No como mi compadre, que siempre publica cosas sin checar. Verifica y participa de manera informada. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE UNESCO. A las mujeres no se nos acosa, a las mujeres no se nos toca, a las mujeres no se nos viola, a las mujeres no se nos mata. Desde hace muchos años las mujeres mexicanas empezamos a romper el silencio, a dar la lucha por la igualdad, la dignidad, la vida, por un México más justo. Sabemos que aún quedan muchos obstáculos, pero también los vamos a romper. No nos van a detener. México rompe con el machismo. México rompe el pacto. Movimiento Ciudadano. En el PRI queremos que México crezca, que las mujeres vivan seguras, que los jóvenes sigan estudiando, que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el Partido de México. Hoy en punto de las 9 de la noche tengo el placer, el honor, el gusto de platicar con mi querido amigo, primer actor, el comediante más fino de México, Mauricio Herrera, quien nos presenta su libro Sé grande y no viejo. Platícanos, Mau. Muchísimo gusto en estar contigo en el programa. Pues este libro no me costó mucho trabajo hacerlo, yo no soy escritor, ni había escrito, pero para mí fue un placer porque fue como narrar un poquito de todas las cosas que he hecho para esto, para ser grande y no viejo. Así que, por favor, espero que lo lean y que vean este programa que va a estar muy interesante. Jubílate del trabajo, nada más. No te jubiles de la vida porque se acaba. Muy bien, con ese consejo nos quedamos. Gracias, Mauricio. Los esperamos 9 de la noche, Canal 22. Hoy, 21 horas, Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Hablar de nuestra historia siempre es apasionante y más cuando se hace con una de las voces más autorizadas para lo propio. Esta noche en Enfoques, una gran invitada. ¿De qué se trata, Laura Barrera? ...27 de septiembre de 1821... ...el ejército trigarante entra victorioso a la Ciudad de México. Este hecho, esta imagen... ...es el emblema de la consumación de nuestra independencia...
Entender el fin de una etapa que se prolongó por 11 años es una tarea compleja, no pretendemos lograrlo en los siguientes minutos, pero sí tener una breve charla con quien ha dedicado su vida a entender los procesos históricos que nos han formado, que nos han forjado, y quien además lleva ese conocimiento a toda la población, no solo a especialistas, sino a ciudadanos de a pie mediante publicaciones, conferencias, encuentros, dirigiendo instituciones, fundándolas, realizando numerosos programas en medios electrónicos o digitales, como lo es hoy su presencia en Canal 22. Bienvenida, doctora Patricia Galeana, a Noticias 22. Recientemente ejerció el cargo de embajadora en Colombia, fundadora del Museo de la Mujer, del que es directora. Dirigió al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México entre 2013 y 2018, entre otros cargos. Nos da muchísimo gusto, Patricia, que estés con nosotros. Qué alegría tenerte. A mí más, Laura, de verdad. O sea, hemos compartido ya espacios. Me hiciste favor de invitar a tu programa en el Instituto Mexicano de la Radio, ¿verdad? Y ahora, pues aquí me encanta estar en enfoques con tu público y contigo. Pues mira, vamos a comentar algunos puntos. Como decía, es poco tiempo para hablar de un proceso tan complejo, pero bueno, digamos que un punto que con frecuencia se marca como el inicio de la consumación de la independencia es la ejecución de José María Morelos en 1815. Esto representa un duro golpe para la lucha, según entendemos. Fue en verdad, digamos, una vuelta de tuerca para iniciar o darle un nuevo giro a este final del proceso de lucha. Bueno, voy a decir así sintéticamente. El proceso de independencia de México, bueno, nos podemos ver los antecedentes, van desde 1808, con la crisis de la corona española y la intervención francesa en España. Ahí empiezan todas las independencias y la de México tiene 11 años de duración, de la cual el inicio, que es un inicio brillante, es de Hidalgo, con la abolición de la esclavitud y de las castas, primer lugar en donde se va a dar este paso en todo el continente. Otros países lo harán medio siglo después. Y este movimiento de Hidalgo solo dura 4 meses. Después Allende le quita el poder y los aprenden, los ejecutan. Viene la etapa de Morelos, que esa es más larga, va a ser la más esplendorosa y va a lograr darle la primera constitución que no pudo Hidalgo, que quiso convocar un congreso, pero al morir, como tú muy bien dices, ejecutado también Morelos, viene el declive del movimiento insurgente y la mayor parte de los focos dispersos o unos se van a indultar creyendo que ya se acabó el movimiento y otros pues van a seguir en pie de lucha y van a ir siendo poco a poco sometidos. El que queda es el de Vicente Guerrero en la Sierra del Estado que hoy lleva su nombre y que él había iniciado desde 1810 con Hermenegildo Galeana y va a resistir desde 15 hasta 21 en el año en el que se dé la negociación con Iturbide. Bueno, este es otro punto importantísimo en esta etapa, digamos, ya hacia el cierre, hacia la consumación de la independencia. Agustín de Iturbide trata de derrocar a Vicente Guerrero, no tiene éxito, propone una alianza para lograr la independencia y, bueno, acepta y se van sentando las bases para acordar el Plan de Iguala. El Plan de Iguala sería otro punto importante para entender el proceso, Patricia. Sí, es perdón por la garganta, no anda bien, es un proceso de negociación que le conviene a Iturbide, porque Iturbide primero va representando a una conspiración contrarrevolucionaria para traer a Fernando VII a gobernar en la Nueva España sin la Constitución Liberal de Cádiz reformada. Entonces, Iturbide lo primero que iba a hacer era acabar con Guerrero, pero muy pragmáticamente, cuando ve que no puede acabar con él, pues negocia. Y como ya había negociado el propio Guerrero con otros realistas, porque se daba cuenta que él solo, metido en la sierra, nunca iba a consumar la independencia,
pues entonces esta negociación es viable. Después, Iturbide va a dejar en la retaguardia a Guerrero cuando entre el ejército trigarante a la Ciudad de México y, como sabemos, se coronará emperador, cosa con la que Guerrero no estuvo de acuerdo porque además Iturbide va a disolver el Congreso y esto va a llevar a que el efímero imperio caiga en menos de un año. Y hay que decir una cosa, los españoles siguieron en San Juan de Ulúa hasta 1825, cosa que se olvida. O sea que en 21 entra el ejército trigarante, pero los españoles siguen en San Juan de Ulúa y se tardan 15 años de negociación diplomática para que España reconozca la independencia hasta 1836, habiendo un intento de reconquista en 1829. Efectivamente, y bueno, pues ahí estaban esos dos proyectos de nación, los que querían una república, los que estaban en favor de la monarquía. Patricia, a lo largo de tu trayectoria has tenido siempre un enfoque de género en todos los proyectos que realizas. Un ejemplo de ello es la creación simplemente del Museo de la Mujer, pero no es el único. En el caso de la narrativa de los grandes procesos históricos, aún tenemos una deuda que tú has buscado mucho saldar, hacer visible el quehacer histórico de las mujeres, porque la historia de las mujeres y las mujeres en la historia son temas que aún están de manera poco visible. En el caso de la independencia, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Sí se ha hecho esta revisión? ¿Se está haciendo? En el caso de la independencia, hay una serie de mujeres que fueron reconocidas desde su época. Esto es Josefa Ortiz, que inclusive no aceptó ser dama de la corte de Iturbide porque dijo que ella era reina en su casa y no necesitaba estar en ninguna otra corte. O Leona Vicario, que fue una mujer reconocidísima en vida. Vamos, la ciudad de Saltillo llevó su nombre y el Congreso le dio pues una serie de propiedades porque ella había dado toda su fortuna para la causa y lo que no dio se lo quitaron los realistas. Entonces hubo un reconocimiento de mujeres de la élite. Las que no se reconocieron pues fueron a todas las mujeres que acompañaron a un movimiento que fue diferente a todas las independencias del continente. Bueno, me estoy refiriendo a la América hispana, porque aquí se dio una revolución popular que fue la que desencadenó Hidalgo, por eso su desencuentro con Allende, porque participaban mujeres, niños, todo el pueblo liberó a los esclavos, suprimió las castas y esto hizo que las mujeres tuvieran una gran participación y hay muchas mujeres que hicieron actos heroicos y que apenas ahora se están rescatando, aunque nos encontramos con que hay muy poca información en los archivos. Pero fueron reconocidas en su tiempo las mujeres de élite, por ejemplo, para el caso de la entrada del ejército trigarante, pues Iturbide desvió el desfile para irle a rendir pleitesía a la Güera Rodríguez. Efectivamente, que se dice que se asoma de una ventana de este edificio tan hermoso que está en calle Madero. Patricia, en abril de 2019 asumes el cargo de embajadora de México en Colombia. Tuviste ahí la oportunidad de vivir asuntos muy interesantes, entre ellos está el bicentenario de la consumación de la independencia de Colombia. Hay un lazo histórico muy interesante en estas independencias de América Latina. Al nacer su vida independiente se crea un tratado y hay varios episodios en los cuales personajes colombianos apoyan a los mexicanos y creo que ahí hay un paralelismo muy interesante que nos habla de un proceso que no fue solamente en México, sino que fue a partir de esta experiencia. ¿Nos puedes platicar brevemente de este paralelismo o de estas coincidencias que hay entre las independencias de estos países?
¿Cómo no? Bueno, para mí fue pues un verdadero honor y privilegio representar a México en un pueblo hermano como el colombiano, que quiere muchísimo a México. Hay que reconocer que es un gusto grande el que tienen. No hay ninguna fiesta en donde no haya charros. Y además la comida mexicana les encanta. Bueno, realmente hay un gusto por la vida de México, y hay que recordar que fuimos vecinos. Cuando se independizan los dos países, pues Centroamérica se une al imperio de Iturbide y Colombia tenía Panamá. Entonces, por eso Simón Bolívar es el primero que la Gran Colombia reconoce la independencia de México y se firma un tratado de unión, liga y confederación perpetua entre los dos países. Yo les comentaba a los colombianos que como ese tratado nunca fue denunciado, sigue en vigor. Entonces, ciertamente hay una gran hermandad y una cultura muy afín a la nuestra. Bueno, hemos tenido aquí a sus grandes escritores como Gabriel García Márquez, y esta hermandad no se pierde con el tiempo. En efecto, hay héroes colombianos que vienen a morir luchando por la reforma juarista, como José María Melo. Hay un homenaje que se le hace en Chiapas con un busto en su honor. Y bueno, desde luego, en el momento más difícil de la intervención francesa, es el Congreso colombiano el que declara en 1865 que Juárez merece el bien de la América, porque está defendiendo la independencia y la soberanía de las nuevas naciones. Están conscientes de que si México logra sacar a los franceses, esto será importante para toda la América hispana que se acaba de independizar. Patricia, bueno, pues la verdad que yo creo que hay muchas anécdotas que contar respecto a tu estancia en esta misión que recientemente concluyó. Hay por ahí el proyecto que me imagino que continuará en Colombia de crear un Museo de la Mujer. Ojalá que esto se siga contagiando a otros países de la región y se logre tener esta revisión y revaloración de la presencia de la mujer en los procesos históricos. Patricia, tenemos unos segunditos ya para concluir. Siempre lo hago con 3 preguntas inspiradas en el cuestionario Plus de respuesta inmediata que te pediría, por favor, si me puedes responder. Uno sería, ¿con qué figura de la independencia te gustaría poder sentarte a tomar un café y platicar? Ya me senté y platiqué con Hidalgo y publiqué justo charlas de café con Hidalgo. Charlas de café, ajá. Bueno, pues ahí estaría un personaje. Si fuera una mujer, ¿cuál sería? Si fuera una mujer, con Hermila Galindo. Es la sufragista que propuso el voto para las mujeres en el Congreso Constituyente de 17. Y finalmente, Patricia, digamos que estás en Colombia y hay muchas cosas que probablemente te hacen sentirte orgullosa de ser mexicana, de tu mexicanidad. Dime una de ellas, la primera que te venga a la mente, que estando allá te hizo decir, bueno, qué orgullo ser mexicana. Pues justo este cariño que tiene el pueblo colombiano por nuestra cultura, en particular por la música mexicana. Se saben de memoria todas las canciones de José Alfredo Jiménez, por ejemplo. Me tocó que su hijo entregara al gobierno de Colombia una canción que era desconocida, que José Alfredo compuso en su visita a Bogotá. Ay, vaya, eso es una noticia. Sí. Me gustaría mucho conocerla, porque además allá en Colombia hay muy buenos mariachis. Patricia, muchísimas gracias, doctora Patricia Galeana. Qué alegría poder platicar. ¿Cómo ven, chicos? Fascinante y qué honor tenerla aquí. Muchas gracias. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos el día de mañana. Un gusto. Un abrazo a todos.